Buenas noches, soy María Emma Mejía y junto con Margarita Rojas les damos la bienvenida a Perspectiva Mundial. Este ciclo tan dinámico electoral en América Latina concluyó en el año 2025 con la victoria arrolladora hace una semana, menos de una semana, de José Antonio Kast en Chile, un curtido político de extrema derecha que ratifica la tendencia del último año. En Ecuador, en Bolivia, en las legislativas argentinas y por supuesto en Honduras ganó la derecha, aunque claro, en Honduras todavía estamos pendientes de los resultados, pero los candidatos, los últimos, los primeros, dijéramos, en el conteo, ambos son de tendencia política de derechas. Será el final de eso que hemos llamado marea rosa, ese fenómeno de finales de los 90, de comienzos del siglo XXI, en el que la región como que fue optando por gobiernos o regímenes de centro izquierda o de izquierda, con 5 elecciones en el hemisferio. En el próximo año tenemos Costa Rica, tenemos Perú, Colombia, Brasil y las legislativas de mitad de término en Estados Unidos. ¿Seguirá oscilando el péndulo, Margarita? Pues María Emma, esa es la gran pregunta y para hablar de esto nos acompañan Pablo Cabrera, ex diplomático, abogado y académico chileno, actual consejero del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica de Chile, y Juan Vallejos Croqueville, periodista y analista político. Les damos la bienvenida. Hola, ¿cómo están? Saludos desde Chile. Encantado de estar con ustedes. Muchas gracias. Qué bueno tenerlos allá y arranquemos por estas elecciones. Se esperaba y las encuestas todas nos decían para la segunda vuelta tendríamos a José Antonio Kast. Algo que sea como un rompimiento, esa extrema derecha, esa mirada que definitivamente derrotó a Boric y a la candidata del Partido Comunista, la candidata Jara, doctor Cabrera. Yo creo que este cambio que ustedes hacen mención tiene que ver con la irrupción de la tecnología en el siglo XXI, que hay muchas generaciones que afectaron, la tecnología afectó la intermediación de las instituciones tradicionales, y hoy día yo no hablaría de extremas derechas o extremas izquierdas, sino que la gente está pidiendo soluciones a sus problemas. Ellos se toman la decisión inmediatamente y no les importa el procedimiento o quién pone el contenido o el procedimiento, sino que les solucionen sus problemas. Y creo que esa es la tendencia que hay en América Latina, la pérdida de la intermediación de los partidos políticos, de las instituciones tradicionales, de la academia, de la iglesia, de los parlamentos. Entonces, creo que este estilo libertario de organizar su vida de acuerdo a sus prioridades y me salvo yo y el otro no me importa, yo creo que está teniendo una repercusión importante en la política. Y desde mi punto de vista, hablar de criterios tradicionales de izquierda y derecha, efectivamente se sigue haciendo así, pero creo que es un eslogan del siglo XX. Creo que estamos muchos anclados del siglo XX. Una de las primeras, digamos, declaraciones de Kast como presidente ha sido con respecto a Venezuela, que es uno de los temas que también está causando más tensión y más interés en toda nuestra región. Y ha sido clarísimo él, con una postura tan clara y sin medias tintas como muchas otras de las que ha defendido. Escuchémoslo dando su apoyo irrestricto a las decisiones que tome Estados Unidos al respecto. Yo apoyo cualquier situación que termine con una dictadura, una narcodictadura. Nosotros no vamos a intervenir nosotros en una situación como esa porque no nos corresponde, pero si alguien lo va a hacer, que tenga claro que nos soluciona a nosotros y a todo Latinoamérica, a toda Sudamérica, un problema gigantesco, incluso a países de Europa, que le está generando problemas, una situación puntual generada por un narcodictador. No nos corresponde a nosotros solucionarlo, pero el que lo haga va a contar con nuestro apoyo. Pues ahí lo escuchamos, es decir, si hay que hacer una intervención, eventualmente la respaldaría. Juan Vallejos, su opinión sobre estas posturas que estamos empezando a ver del presidente electo de Chile.
A ver, no es sorpresa la postura de José Antonio Kast en relación a la dictadura de Nicolás Maduro. Esa ha sido una opinión sostenida de José Antonio Kast desde que es diputado. O sea, siempre ha estado en contra, bueno, por supuesto de la izquierda, pero también en contra de lo que sucede en Venezuela desde que estaba gobernando Hugo Chávez, solo que esa postura ahora se ha endurecido porque, reconozcámoslo, Venezuela empeora a cada hora, a cada segundo. Y el presidente electo tiene un punto que creo yo compartido con muchas personas que tiene que ver con la relación a la problemática que vive Latinoamérica como región por la existencia del régimen de Maduro, porque es un régimen que ha desestabilizado la región completa, que nos ha traído problemas a todos los países de Latinoamérica, de los que nos hemos tenido que hacer cargo nosotros mismos, mientras ellos siguen exportando, por decirlo de alguna forma, el problema. Ahora, en un debate presidencial, de primera vuelta con los 8 candidatos, a José Antonio Kast le preguntaron, al igual que todos los candidatos, sobre qué harían en el caso de Venezuela, y él dijo que a Nicolás Maduro le diría que se vaya y que Donald Trump proceda. Claramente está a favor de lo que puede hacer Estados Unidos para derrocar a Nicolás Maduro. Sin embargo, comparto un poco la opinión de quien fuera el asesor internacional de Sebastián Piñera en su último gobierno, Benjamín Salas, en una entrevista que dio hace poco. Comparto con él que yo creo que sería un error que José Antonio Kast se involucrara mucho en la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela. Más bien, quizás debiese tomar una postura de que pase, dejar que pase, por decirlo de alguna forma, en vez de tomar una postura muy, muy pro a lo que haga Estados Unidos. ¿Esto por qué? Porque, bueno, todos sabemos que si bien puede ser por un buen fin acabar con una narcodictadura que empobrece y destruye Latinoamérica, todos bien sabemos los mecanismos con que Estados Unidos hace esas cosas y después nos podemos enterar de cuestiones que le puede traer problemas a su relato, al propio relato de José Antonio Kast. Pero para cerrar el punto, no es sorpresa la postura de José Antonio Kast y su círculo en relación a Nicolás Maduro. Claro, si uno quisiera analizar lo que es la posición y la intromisión, llamémoslo claramente, de Trump y de su gobierno en América Latina, Pablo Cabrera, usted que ha sido un diplomático de vieja data y que analiza en su libro, en su reciente libro, pues este tema, ¿cómo hacer para superar esta crisis, dijéramos, de la recientemente el nuevo texto del documento de seguridad nacional, ¿no? La doctrina Monroe, volvemos a eso, yendo a las palabras que nos decía Juan Vallejos. Bueno, sí, yo en la línea de lo que decían, creo que la agenda hoy día estuvo muy determinada por los derechos humanos, la democracia, que siguen siendo vigentes e importantes, pero a raíz de la irrupción, como decía yo, de la tecnología y de otras situaciones, la agenda ha cambiado mucho y las amenazas cruzan a la región. Yo creo que el narcotráfico, el crimen organizado, el terrorismo, son las nuevas amenazas que necesitan respuestas que afectan estratégicamente a la región en general y a los países en particular, y afectan, por cierto, el delivering de la democracia. Creo que la democracia no ha sido capaz de responder, y el sistema quizás, a estos desafíos de una manera efectiva. Entonces la gente reclama y va a los gobiernos, y los gobiernos, como el sistema no está respondiendo, recurre a la fuerza. Entonces estamos en una situación de redistribución del mapa geopolítico mundial sobre la base de los temas estratégicos de las nuevas amenazas y sobre el tema de los recursos, la geopolítica de los recursos. Y yo creo que ahí es donde entra los Estados Unidos, la nueva posición de Estados Unidos, y algunos ya la llaman Don Monroe o Doctrina Monroe II, que se venía esbozando efectivamente, que yo creo que son los procesos dialécticos que ya se vivieron al inicio de 1900 en el mundo, cuando el término de la Pax británica pasó a la Pax americana, y hoy día la Pax americana está en fuerte decaimiento, reconocido por los propios americanos, y están tratando de recuperar una Pax americana a costa de su propio entorno, supuestamente, la reconfiguración de las áreas de influencia, la recuperación del industrialismo, de la industria de Estados Unidos, la primera potencia. Y yo diría, y los vecinos, Margarita, ¿no? Sí, hablar un poco del segundo día de Kast, que se va de inmediato a Buenos Aires,
se encuentra con Javier Milei y se empieza a configurar o a reconfigurar un bloque en el sur del continente, si sumamos ahí a Paraguay y si sumamos a Bolivia con su recién elegido presidente también de derechas. Juan Vallejos, hablemos un poco de esa nueva configuración de fuerzas desde el Cono Sur. Mira, es interesante porque hay que verlo desde dos perspectivas. Uno, la regional, cómo se está reconfigurando el color, digamos, de Latinoamérica. Pero quiero tomar primero lo que mencionabas tú de la reunión de José Antonio Kast con Milei. Quizás ustedes vieron en la televisión los discursos de triunfo de José Antonio Kast en los que inmediatamente cambió el tono, bajó el tono confrontacional y de crítica dura que tenía al gobierno de Gabriel Boric e incluso a la propia candidata Janet Jara, y ha empezado a tener un discurso hacia Chile, más tal vez de Estado, más calmado, pidiéndole a su propia gente incluso que dejen atrás un poco la confrontación. ¿Y por qué cae aquí la visita de Javier Milei? Porque pareciera ser que la estrategia comunicacional de José Antonio Kast para mantener con él a ese grupo de gente eufórica que quiere cambios en contra de la izquierda, etcétera, lo va a hacer José Antonio Kast hacia el extranjero, visitando a Milei, cuando se reencuentren, cuando en algún momento se encuentre con Meloni, cuando en algún momento se encuentre con Víctor Orbán. Va a ser en esas instancias donde José Antonio Kast va a apelar a ese sentimiento más de fanaticada para no perder a su propio público. Pero dentro de Chile va a seguir con su discurso, que para quienes lo conocemos, lo hemos entrevistado. José Antonio Kast es muy aburrido en ese sentido para dar discursos, para hablar. Es una persona muy agradable, sí. Por otra parte, claro, Latinoamérica está virando al color azul, y a un color azul profundo que no había tenido antes, porque no olvidemos el periodo en el que gobernaba Sebastián Piñera en Chile y a su vez gobernaba, por ejemplo, Mauricio Macri en Argentina. ¿Eran hombres de derecha? Sí, pero podríamos decir que eran menos de derecha de lo que es José Antonio Kast y de lo que son actualmente los distintos liderazgos de derecha que hay en Latinoamérica. Se cargó más al azul, por decirlo de alguna forma, y tal vez las personas en los distintos países, incluido Chile, ven en esa derecha más dura, más radical, más ultra, una solución más confiable a las problemáticas instaladas, en este caso en Chile, que en vez de las soluciones que podría dar una derecha tal vez más celeste, más suave, que incluso José Antonio Kast muchas veces la llamó derechita cobarde, apuntando a la derecha que, por ejemplo, representaba en su momento Sebastián Piñera y en esta instancia la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matei. Sí. Esa relación, no sé si esa relación, quería que ambos nos contaran un poco de esa relación de mucho tiempo, entiendo yo, de Kast con el presidente Trump. ¿Qué tanto puede ayudar? Porque pues con Trump hay que ser amigo, de lo contrario es enemigo acérrimo. Pablo, ¿cómo lo ve usted? Mira, yo lo tomaría en línea de lo que estaba diciendo Juan. Yo creo que hay que separar algunas cosas. Yo creo que Chile, en lo particular, el 80% de la economía chilena está relacionada con su exportación y con su relación con el extranjero. O sea, todo lo que sucede en el mundo no le es ajeno y tiene que ser muy preocupante. Y en la línea de la pregunta de María Emma inicial, creo que América Latina no marca mucho en los temas duros de la agenda global. Y creo que porque falta de unión. Creo que hay mucha retórica y poca práctica en esto, que más allá, ya lo dije cuál es mi posición frente a las mareas azules y las mareas rojas, que yo creo que más tienen que ver con las nuevas generaciones, con la falta de diálogo intergeneracional, con la falta de comprensión de la historia, o siempre comparaciones muy recientes todas. Entonces hacen un enfrentamiento permanente. Creo que hay que mirarlo con una perspectiva mayor de lo que es Estados Unidos en la región y cómo se ha comportado la región vis a vis Estados Unidos. Nosotros en la región siempre reclamamos la poca atención que le daba Estados Unidos a la región. Yo no estoy diciendo que la atención que le dé Trump deberíamos estarnos felicitando, no. Pero reclamamos una relación de igual a igual. Y para tener una relación de igual a igual, de acuerdo a las asimetrías naturales que van a existir per se, igual que con China, tenemos que mostrar unidad, tenemos que mostrar un mínimo común denominador. Y creo que en el cono sur, Chile y Argentina son una de las fronteras más largas del mundo, son dos países que se necesitan frente
a la nueva esquema mundial. Son Somos los como países más 5.000 cercanos. kilómetros, creo. 5.000 lineales, son más de 5.000 kilómetros lineales. es sorprendente. Básicamente todo Chile es una frontera. Es Claro, todo Chile, entonces, claro, el todo tema- Chile. Sí, que a claro, nosotros el tema de la Venezuela gente, nos somos parece países- grande y son 2.000 No. kilómetros, ¿no? Venezuela, Claro. Colombia, claro. Y América Latina, a la América del Sur, es más grande territorialmente que China y Estados Unidos juntos. Y eso significa recursos. Significa recursos, territorios, significa proyección estratégica, significa las ubicaciones geográficas de los países. Y creo que el Cono Sur, países más cercanos a la Antártica, como son Chile y Argentina, que es uno de los temas centrales, centrales para el cambio climático, centrales para la supervivencia del planeta, centrales para todo, creo que tenemos una relación que nos necesitamos y tenemos que buscar coincidencias. Y bienvenidas sean si son dos presidentes que van a buscar un camino común en esto. Obviamente que hay Claro. diferencias. Hay diferencias entre Chile y Argentina. Y han habido rasguños también. Sí, correcto. Pero obviamente que no tenemos que ponerlo todo de la derecha o de la izquierda, porque Chile y Argentina son mucho más que eso. Las relaciones mucho más que eso. Bueno, hablemos de otros actores en la región, sobre todo de cara al 2026, porque tendremos elecciones en dos países que son importantes, tendremos elecciones en Brasil y tendremos elecciones en Colombia. Precisamente el secretario de Estado, Marco Rubio, hoy se refería un poco a las expectativas sobre la elección en Colombia, concretamente, pero una respuesta que podría ampliarse bien a toda la región. Y además inesperada, ¿no? Para nosotros, porque pues fue más positivo de lo que hubiéramos esperado en este momento. Adelante. Y la gran pregunta en Colombia hoy es qué va a pasar el próximo año si Colombia elige un presidente de izquierda. Si las relaciones de Estados Unidos, las buenas relaciones con Colombia y el respaldo de Estados Unidos va a depender de que el pueblo colombiano elija un presidente que sea visto con buenos ojos por parte de esta No, administración. pero que esto no se trata de izquierda ni derecha. Esto se trata de una persona que simplemente no coopera con nosotros en estos esfuerzos. De eso se trata. Al final del día, el pueblo colombiano va a escoger el próximo presidente. Es una democracia, tienen elecciones, esperemos que se cumplan todos los requisitos. Tienen una larga historia de cumplir los requisitos democráticos. Aquí no estamos diciendo que Petro no fue electo democráticamente, aquí nadie dice que no fue así. Pero en fin, esto no se trata de izquierda ni derecha, se trata de tener en poder un presidente que coopera con nosotros. Obviamente, sin duda, la postura que era tomada en contra de Estados Unidos ha afectado a nuestra relación, no hay duda de eso ninguna. Estamos tratando de limitar eso, pero también tenemos intereses que tenemos que proteger. Y tampoco podemos pretender, cuando tienes un presidente diciéndole a los elementos de seguridad que no cooperen con Estados Unidos, eso no lo podemos ignorar. Pero por otra parte entendemos que tenemos dentro del sistema colombiano, incluso al nivel legislativo, en el Congreso, en el Senado, también alcaldes y otros líderes políticos de ese país que sí quieren buenas relaciones con Estados Unidos, y incluso líderes que no son de derecha, que son de izquierda, pero que entienden la importancia de esa relación. Ustedes dos han reiterado mucho ese tema de que no se trata solamente de izquierdas o de derechas, pero definitivamente la influencia de Estados Unidos sí estará muy presente en este reguero, dijéramos, de procesos democráticos que vamos a tener en el 2026. Pues obviamente Costa Rica, un país importante para el hemisferio, las primarias, las de segundo término en Estados Unidos a fin de año, Brasil, que todavía está esas primeras encuestas de cambio que van entre Bolsonaro, hijo y parlamentario, Jair Bolsonaro, y por supuesto el presidente Lula da Silva, quien va a cumplir además 80 años para estas elecciones próximas, y Colombia, ni qué decir, Perú, ni qué decir. ¿Cómo va a ser esa relación, esa diplomacia de Chile hacia estos países? ¿Como siempre ha sido política de Estado o tendrá dijéramos, su afianzamiento propio y su defensa de intereses nacionales propios? Empezaría tal vez con Juan. A ver, Chile tiene una tradición de diplomacia muy buena, encuentro yo, desde el retorno a la democracia en los años 90. Para Chile, no solo para el presidente de turno, sino que incluso para los propios chilenos se entiende el tema de nuestra diplomacia, nuestras relaciones internacionales como un tema de Estado y no como algo que sujete un color político. Recordemos acá que en Chile el presidente de la República no es solo quien dirige las relaciones internacionales, sino que es a su vez jefe de gobierno y jefe de Estado.
Han habido muchas posturas o situaciones internacionales en las que Chile ha mantenido su postura sobre un conflicto en particular, independiente del color del presidente que le sigue. Te pongo el ejemplo de Ucrania. Sebastián Piñera siempre condenó la invasión rusa, siempre condenó la anexión de Crimea, y luego viene el presidente Gabriel Boric, que digamos está en las antípodas ideológicas de Sebastián Piñera y sigue defendiendo a Ucrania y tomando la postura pro-ucraniana que ha mantenido a Chile, que ha mantenido Chile en este último tiempo. En ese sentido, claro, pueden haber ciertas cercanías, ciertas mejoras, menos asperezas entre la gestión Kast y la gestión Trump, pero tampoco de una forma tal vez desorbitante o que nos sorprenda mucho a todos, porque las relaciones, insisto, de Chile con el mundo siempre han sido muy serias. De hecho, muchos acá lo tomamos como un capital importante ante el mundo de que Chile sea estable en sus relaciones internacionales. Eh, claro, van a haber cercanías ideológicas, quizás más viajes o reuniones de lo que acostumbramos de un presidente chileno a Estados Unidos, quizás viene para acá Donald Trump, uno nunca sabe, pero siguiendo la costumbre chilena, las relaciones siempre se van a mantener bien, salvo situaciones, creo, excepcionales, como en el caso de Venezuela, que el propio Maduro dejó tirado a sus compatriotas acá en Chile y nos cerró la embajada de Venezuela en Santiago. Sí, pero para preguntarle a Pablo sobre esa coherencia, digamos, en la línea diplomática de Chile, uno podría prever también un facilitamiento de la relación, por ejemplo, con sus vecinos tradicionalmente tensa, con Bolivia, con Perú, ahora con estos cambios que también se están produciendo en términos de los gobiernos, y con Venezuela. Bueno, nosotros, me parece a mí que primero somos socios estratégicos de los Estados Unidos, de China y de la Unión Europea. Esa es una particularidad. Ser socio estratégico significa que uno tiene obligaciones y tiene derechos, en lo que se refiere a los socios estratégicos. Después, por otro lado, la tradición política, en la tradición de la política exterior chilena, a veces la gente tiende a confundir lo que son los principios de la política exterior con lo que son los lineamientos de la política exterior. Los principios de la política exterior son siempre los mismos, de que somos república, y las políticas de Estado son las políticas que atañen a la defensa y a las relaciones exteriores. Esas son las que tienen que estar distanciadas de la política contingente. Las otras políticas son los lineamientos o los énfasis que le pone cada gobierno a sus políticas. Entonces, en ese contexto, creo que estuvo muy bien el secretario Rubio cuando habla de Colombia. Creo que lo está poniendo desde esa perspectiva y muy bien haciendo la diferencia que mucha gente no la hace. Por otro lado, el tema de Venezuela. Yo creo que nosotros no tenemos que dar tantas explicaciones que pertenecemos al mundo occidental, a la cultura occidental y que somos tributarios de ese mundo. Basta ver los sistemas de defensa que tenemos y quiénes son los proveedores de nuestras diferencias para hacer nuestra disuasión para la paz, etc. Entonces, yo creo que hay que sentarse y resetear el software cívico de cara a lo que es este nuevo mapa geopolítico que se está generando, que tiene mucho que ver China. No hemos hablado de China, hemos hablado de Estados Unidos. Las políticas hacia América del Sur, voy a hablar de América del Sur por ahora, las políticas hacia América del Sur, que nos preocupa primeramente, están relacionadas con una política de contención a China, y no es secreto, lo dice el plan de seguridad de los Estados Unidos y las declaraciones del presidente y del secretario de Estado. Entonces, el tema de Venezuela a nosotros nos es un tema muy cercano, porque Venezuela ha sido un país muy tradicionalmente amigo de Chile. Y nosotros, acuérdense que cómo colaboramos cuando Venezuela recupera la democracia, en la época de Betancourt, de toda esa época después de los gobiernos democráticos, había mucha afinidad, la creación del Pacto Andino con Colombia, etcétera, toda esa unidad y esa unidad de criterios de comunidad que había. Y después ellos nos ayudaron a nosotros cuando los problemas de la dictadura nuestros, ayudaron a muchos chilenos. Yo serví en Venezuela en épocas bien difíciles, la época de Carlos Andrés Pérez I, para el gobierno de Chile, cuando era secretario de embajada. Entonces, quiero decir que eso que es la pregunta de Margarita tiene que ver con cómo nos sentamos a conversar con Estados Unidos. Porque yo no creo que aquí es distinto ser comparsa, es distinto ser socio, y es distinto seguirlo en cualquier circunstancia. O sea, aquí no se trata de decir yo bajo la cabeza y hago lo que tú me dices.
o sea, por zanahorias y garrotes, yo creo que cómo viene después la cosa. Entonces tenemos una diplomacia, tenemos una situación donde podemos con una diplomacia inteligente seguir siendo socios estratégicos de China, de Estados Unidos y de la Unión Europea y de todos los países que quieran tener relaciones con nosotros. Bolivia es un país que promisoriamente se presenta hoy día como socio de Chile con el nuevo presidente. Y en ese capítulo que usted trata, Pablo Cabrera, aquí en Perspectiva Mundial, junto con Juan Vallejos, Juan, ¿qué pasa? ¿Qué posibilidades hay de que Venezuela tenga una salida negociada? Pablo Cabrera habla mucho de negociaciones en la diplomacia. ¿Eso es posible todavía? Algunos analistas dicen que ya es muy tarde para negociar otra vez porque han cumplido todos los momentos de negociación Nicolás Maduro. ¿Hay alguna posibilidad o usted ve que esto se va a resolver por una salida, no digo de una presencia militar en terreno, pero de alguna forma bloqueando la actividad económica, directa, la presión militar, el petróleo? ¿Qué opina usted, Juan, para que rematemos ahí? Yo lo veo complicado. Yo veo complicado que haya una salida, digamos, diplomática tal vez de la situación venezolana. En algún momento se habló, aquí me puede ayudar el compatriota, de quizás Venezuela apuntar a una salida de su dictadura a la chilena, con un plebiscito, con observadores internacionales y que Nicolás Maduro reconozca su eventual derrota y pase el mando y se inicie una transición similar a lo de Chile acá en los 90, que por cierto fue muy exitosa. Pero viendo las circunstancias, viendo los años, viendo la actitud del propio Maduro, sus declaraciones y cómo él se ha negado a las propuestas del propio Trump para poder dar una salida a esto, yo lamentablemente veo poco probable que haya una solución o derechamente una intervención con plomo, lo cual sería muy complicado y muy triste también. Sí, total. Pablo, ¿lo ves similar a esto? Mira, yo creo que no creo que haya un punto de retorno. Me da la impresión a mí que Maduro no cuenta con tantos amigos en la comunidad internacional porque se rió un poco de la comunidad internacional y de la comunidad latinoamericana. Él se robó abiertamente la elección y jugó y trató de ganar tiempo, etc. O sea, yo creo que vuelvo al tema conceptual de la geopolítica de los recursos. Yo creo que esto está en un reordenamiento también del posicionamiento de Estados Unidos en el mundo, y creo que a través de la reconfiguración de las áreas de influencia, etc., hay una suerte de tendencia a ahogar a este gobierno de Venezuela, con el objeto de que renuncie por los hechos o que haya una rebelión popular que lo saque. Veo que eso tiene que ver con la política interna americana. Yo creo que todavía, si bien es cierto, han habido signos de mucha autoridad del presidente Trump, del Make America Great Again, y el apoyo del Congreso y de la Corte Suprema, creo que funciona todavía lo que significa la institucionalidad americana en cuanto a darle el pase a una invasión. Creo que tiene que haber primero tiene que haber un acto hostil hacia los Estados Unidos, que lo están buscando, supuestamente. Pero no creo que Venezuela caiga. Pues, el tiempo se acorta. El tiempo se acorta y las posibilidades de Venezuela son pocas, y los amigos de Venezuela, yo creo que cada día, vi que Lula había pedido, y la presidenta de México, mediar en esto. Me cuesta creer que vayan a entrar en una mediación que tenga que ver que Maduro se quede en el poder. Pues a los dos, muchísimas gracias. Pablo Cabrera, Juan Vallejos, de verdad, mil gracias. Y tenemos 12 pocos días su libro, claro que sí, que lo vimos hoy. La semana pasada, la diplomacia tendrá la palabra, pues, eso es Pablo, lo más importante hoy. Ojalá que eso se aplicara en el hemisferio en estos momentos de gran tensión y que además pudiese ser una diplomacia exitosa, ¿no? Que condujera a algo que realmente evite un conflicto en nuestra región. Muchísimas gracias. Al final del día es la que neutraliza las tensiones, por lo menos. Feliz año para ustedes, aquí a 12 días de llegar a este final de este 2025. Mil gracias a los dos. Encantado, Margarita. Gracias. Muchas gracias por su participación y ya veremos lo que nos trae este 2026 tan interesante. Gracias a ustedes. Tantas transformaciones. A nuestros televidentes, muchas gracias también
por acompañarnos en este año en nuestra cita semanal de todos los viernes a las 8 de la noche por Noticias Caracol en Vivo con los temas más importantes de la agenda internacional. Así será.